Revelado, 120 minutos de historias escalofriantes y embrujadas, ocultas en la OSCURIDA de Valentina cerró la puerta tras de sí con un golpe sordo, su corazón palpitaba en un mar de ansiedad. Era otra larga noche de trabajo en la panadería, donde el olor del pan caliente le recordaba que debía mantener a su pequeña a salvo. Pero esta noche, la electricidad en el aire era palpable. Desde sus ventanas, ojos invisibles parecían espiar cada movimiento, cada susurro que escapaba de sus labios cansados. Mientras se adentraba en la oscura sala de estar, un escalofrío la recorrió. La casa, con sus paredes desgastadas y los ecos del pasado vibrando en cada rincón, parecía cobrar vida. Una extraña presión en el ambiente la envolvía, como si las sombras tomaran forma. Respiró hondo, tratando de ahuyentar la sensación de ser observada. Tenía que centrarse en Ana, su pequeña. Pero a medida que se sentaba en el sofá raído, un golpe resonó en la puerta, desgarrando el silencio de la noche. Su piel se erizó. Viendo a través de la ventana, Valentina se encontró con una figura oscura detrás de la cortina. La angustia la llenó cuando recordó los rumores que azotaban su barrio, desaparecidos, sombras que acechaban, y esos símbolos extraños que decoraban puertas vecinas. Su mente viajó al fondo de su memoria, recordando las viejas leyendas que su abuela susurraba entre el crepitar de la leña. Pero, exhausta, decidió dejar de lado esas supersticiones, al menos por esa noche. Aquella apacible noche fue interrumpida por una noticia escalofriante: su vecino, don Luis, quien siempre se mostró amable y lleno de historias, había sido arrestado. Acusado de ser parte de una red criminal. El miedo penetró más hondo en el corazón de Valentina. Se sintió más sola que nunca, la desconfianza hacia todo crecía como una sombra que nunca se iría. ¿Qué tan cerca estaba el peligro? Desesperada, comenzó a investigar por las calles, hablando con otros vecinos pero recibiendo solo miradas temerosas. Fue entonces cuando se encontró con una anciana en la plaza, un rostro arrugado y ojos que brillaban con una sabiduría inquietante. «Ten cuidado, hija», le dijo mientras susurraba advertencias sobre los guardianes de los secretos. «Si conocen tus temores, tendrás que pagar el precio». A medida que la incertidumbre se intensificaba, los eventos en su hogar se tornaron sospechosos. Puertas que chirriaban, eco de risas infantiles que nunca provenían de Ana, y una sensación aplastante de ser vigilada incluso en sus momentos más íntimos. Las noches comenzaron a arrastrarse, cada crujido en la oscuridad parecía burlarse de su terror. Estaba atrapada en un ciclo de miedo, cuestionándose si la verdadera amenaza venía de los humanos o de algo más siniestro. Cuando volvió de la panadería esa noche, vio una sombra moverse rápidamente por un callejón. Su instinto de madre la llevó a correr, el corazón latiendo con fuerza como si quisiera escapar de su pecho. En su mente resonaban las advertencias de la anciana y el pánico se instaló. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Al abrir la puerta de su casa, un grito desgarrador resonó desde adentro, un grito que podría ser de Ana. La sangre se le heló en las venas, su mente galopaba entre la locura y la verdad que aún no quería enfrentar. La oscuridad se cernía a su alrededor y como un eco lejano, supo que la respuesta a su miedo estaba allí, al otro lado de la puerta. Una elección letal la esperaba: enfrentar la oscuridad que acechaba en su comunidad o sucumbir al último grito de su pequeña, y la hora se acercaba. La puerta chirrió mientras Valentina la empujaba, un sonido que resonó como un lamento en el silencio de la noche. Entró, la mente nublada por el terror, buscando a Ana entre las sombras. Ana susurró, temblando, su voz parecía perderse en el aire denso y opresor que envolvía la casa. Cada paso que daba provocaba un eco que le devolvía el inquietante sonido de su propio miedo. En la penumbra, los muebles se dibujaban en siluetas siniestras. La luz parpadeante de una vela desmoronada reveló breves flashes de la sala, y Valentina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo no estaba bien. El corazón le latía en la garganta, como un tambor marcando el tiempo de un peligro inminente. «Ana», gritó, ahora con más fuerza, mientras una ola de pánico arrasaba su ser. De repente,
El sonido de una risa infantil cortó la penumbra, dulce y cristalina, pero en su mente resonó como una advertencia. La voz no venía de su hija. La risa parecía burlesca, como si las sombras mismas se divirtieran a expensas de su angustia. Valentina sintió que el aire se espesaba a su alrededor. «Ana, ¿estás ahí?». La voz de su madre resonó en su memoria, recordándole aquellos cuentos sobre los espíritus que secuestraban a los inocentes. El terror se tornó palpable, estaba perdiendo el control. Con cada segundo que pasaba, la casa parecía cerrar filas a su alrededor, los ojos invisibles a su alrededor hacían eco en su mente. Sus pasos resonaban en la madera crujiente, y cada golpe se combinaba con sus latidos. Finalmente, se inclinó para mirar debajo de la mesa, su respiración agitada creaba una sinfonía de desesperación. Un movimiento la hizo voltear, un leve arrastre. Allí, en la esquina de la habitación, una sombra se deslizaba, como una serpiente entre los pliegues del tiempo. El corazón de Valentina se detuvo por un instante. «Ana», volvió a gritar. Pero la voz parecía atrapada en su garganta. Cada fibra de su ser le decía que huyera, pero la maternidad la mantenía arraigada a ese lugar, como un ancla en un mar de caos. Avanzó hacia la fuente del sonido, su mano temblorosa estirándose hacia la penumbra. La sensación de que el peligro se aproximaba como un depredador la paralizaba. Una mirada furtiva a la sala de juegos reveló una muñeca rota, su vestido desgastado y suello. La imagen le hizo preguntarse si esa había sido una de las guardianas de las que hablaba la anciana. Un golpe en la pared reverberó como un grito sordo, y el terror la recorrió de nuevo. La puerta del pequeño cuarto de Ana se abrió de golpe. El espacio, normalmente lleno de juguetes y risas, ahora era un abismo de silencio. Quiso gritar, saltar hacia adelante, pero el miedo la mantenía estática. De repente, una risa desgarradora irrumpe de nuevo, ahora sí, claramente desde detrás de la puerta. «Mamá, ven». La voz de Ana resonó, pero era diferente, teñida de un tono extraño que no era el suyo. La sensación de que algo había cambiado, algo que no debería ser, se apodera de Valentina. Dando un paso tembloroso hacia la puerta, sintió un viento helado soplar en su rostro, susurrándole palabras incomprensibles. La piel se le erizó y la siguiente respiración se convirtió en un grito ahogado cuando una mano fría emergió de la oscuridad, sujeta a una sombra que parecía serpenteante. El terror se apoderó de ella de nuevo, pies inmóviles ante la escena que parecía devorarla. ¿Era Ana la que realmente la llamaba? Una luz tenue comenzó a iluminar la habitación, revelando la figura de la niña. Pero algo en ella no era normal, su mirada parecía vacía, terriblemente distante. «Ana», gritó, pero la figura sonrió con un destello de malicia que rompió su corazón. Valentina se volvió hacia el pasillo, la realidad comenzaba a desvanecerse a su alrededor. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, la voz de la anciana volvió a resonar en su mente: «Si conocen tus temores, tendrás que pagar el precio». En ese instante, supo que estaba en la puerta de un abismo, y que el precio que tendría que pagar podría ser más de lo que estaba dispuesta a aceptar. «¿Qué harás, Valentina? ¿Vas a enfrentarte a la oscuridad o la dejarás atraparte?». La noche aún no había terminado, y el verdadero terror recién comenzaba. La risa retumbaba en las paredes como un eco de pesadilla, marcando el pulso del terror que ahora absorbía a Valentina. «Ana», murmuró, el nombre de su hija sonando como un susurro de desesperación. La figura al fondo parecía moverse, como si la invitara a cruzar la línea entre la luz y la oscuridad. Sin embargo, el impulso de proteger a su pequeña la mantenía anclada en su lugar, atrapada en un torbellino de dudas. Cada mirada que le lanzaba a la figura la hería como un ágil cuchillo. En su mente, la imagen de su hija siempre radiante y feliz luchaba por abrirse paso entre la grotesca versión que tenía delante. «No eres Ana», razonó en su cabeza, mientras el frío se filtraba por cada poro de su piel. Sin embargo, la tentadora figura sonreía, presentando un lado desconcertante que pareció desvanecer la distancia entre el amor y el horror. Con un grito ahogado, Valentina se lanzó hacia adelante, pero el suelo pareció abrirse bajo sus pies. Pidió la ayuda de alguna fuerza que la mantuviera en pie, solo para perder nuevamente la batalla contra sus propios impulsos. Su pulso era un tambor, su mente una batalla entre lo que conocía y lo que temía. Pensó en la anciana, en el precio que debía pagar si permanecía allí. La casa, ahora como un ser vivo, parecía respirar en su desesperación. Un chirrido a su izquierda la hizo girar, y un espejo polvoriento reflejó la escena mientras una verdadera imagen del terror resplandecía en el cristal.
La figura detrás de ella se había transformado en un monstruo, una mezcla de su hija y una sombra oscura, sus ojos vacíos perforaban su alma y la absorbían en el vacío. «Mamá». La voz venía ahora del espejo, resonando con un eco que desgarraba la realidad por dentro. Valentina sintió las fuerzas colisionar a su alrededor, y en un instante, la habitación se llenó con la voz de la anciana: «El espejo te muestra lo que más temes, Valentina. Mi poder se alimenta de tu miedo». Sin pensarlo, se giró de nuevo. La puerta que había dejado abierta parecía un portal al abismo, pero su instinto materno la instaba a seguir adelante. Se acercó, pero la figura continuó llamándola, su risa ahora desencajada, reflejando una agonía que la llenó de un inquietante terror. «No, no», no murmulló mientras su mano temblorosa alcanzaba el pomo, sintiendo un calor helado que asfixiaba su voluntad. La habitación a su alrededor se oscureció aún más, como si el tiempo se hubiera detenido. A cada segundo, el espacio parecía encoger, y aquellos ecos llenos de risas ahora eran gritos desgarradores. De repente, algo la atrapó por la muñeca. La sombra había avanzado, un agarre helado que la hizo gritar. La figura sonrió, un brillo maligno iluminando su rostro inhumano. «Ven, mamá. Jugar es más divertido aquí». La voz era ahora un murmullo, pero cada palabra era un garfio rasgando su cordura, renovando el pánico en su interior. Con un último acto de desesperación, Valentina usó la adrenalina que corría en su sangre para desequilibrar al ser que parecía hacerse más fuerte. «Déjame», gritó, y logró quitarse de aquel agarre, dando un salto hacia atrás. Su espalda se golpeó contra la pared, pero su mirada nunca abandonó la figura que ahora parecía más seductora y amenazante. Mientras el frío seguía envolviéndola, Valentina supo que había un camino a seguir, una decisión que tomar. Pero en esa oscuridad, una elección no significaba nada sin saber el costo. Un destello de luz intermitente en un rincón llamó su atención, abriendo una opción que, aunque tenue, brillaba con promesas de respuestas. Sin embargo, antes de que pudiera acercarse, un grito ensordecedor centró su atención de nuevo. Antes de que pudiera pensar en su próxima acción, la oscuridad susurró: «Si quieres realmente salvarla, tendrás que darlo todo». El viento helado sopló a su alrededor, golpeándola con una claridad impactante. El tiempo se estaba agotando. «¿Qué harás, Valentina?», resonó una voz en el aire. «¿Te atreverás a descubrir qué hay en el fondo de tus miedos?». Y en ese momento, comprendió que la verdadera prueba apenas comenzaba. El silencio en la casa se volvió una atmósfera palpable, un desafío que ahora no podía evitar. Lo que estaba dejando atrás consideraba un recuerdo precioso, y el abismo se reía de su vacilación mientras una sombra alargada acechaba justo detrás de ella, dispuesta a arrastrarla a la oscuridad que tanto temía. El verdadero terror no era solo lo que podría perder, sino el poder que la oscuridad había cobrado sobre su vida. La elección estaba ahí. La noche prometía respuestas, y Valentina estaba lista para enfrentarlas, pero a un alto precio. ¿Sería capaz de afrontar el horror que habría de revelarse? La luz parpadeante se intensificó, lanzando destellos erráticos que iluminaban breves figuras en la oscuridad. Valentina, atrapada entre el deseo de salvar a su hija y el pavor que la envolvía, dio un paso hacia el rincón iluminado. Su corazón latía desbocado, como si quisiera escapar de su propio cuerpo, mientras la figura de su hija continuaba acechándola. «Ana», gritó, pero su voz se mezcló con murmullos sordos que parecían burlarse de ella. Era un llamado que resonaba en el aire, pero no encontraba respuesta. En el instante en que el eco se desvaneció, ese vacío le recordó que la niña podía no estar ahí, que la imagen frente a ella podía ser únicamente un reflejo distorsionado de lo que había perdido. Mientras las sombras danzaban a su alrededor, Valentina recordó la advertencia de la anciana: «Mi poder se alimenta de tu miedo». Pero, ¿cómo se podía combatir al miedo si era lo único que conocía en ese lugar? Sin más opciones, giró hacia la luz intermitente. Se sintió atraída por la promesa de respuestas, el hilo del destino que parecía pulsar con vida propia. Pero en el camino, la figura grotesca se acercaba, arrastrando sus pasos. «Nunca podrás irte», susurró con voz de serpiente, mientras sus ojos, vacíos y oscuros, parecían devorar el alma de Valentina. Esa expresión de su hija se apagó en apenas un chispazo. «No puedo perderte de nuevo», murmuró, mientras a su alrededor los ecos de risas se transformaban en susurros amargos que llenaban la habitación de un aire opresivo. La oscuridad jugaba con su mente, haciendo que cada sombra pareciera una potencial amenaza desplegada precisamente para quebrantar su espíritu.
Encuentra la verdad o perderás todo, resonó una voz angustiante desde el espejo. Valentina, ahora más decidida, sintió que su propia alma latía en sincronía con la intermitencia de la luz. Se acercó un poco más, temblando, sabiendo que lo que estaba a punto de descubrir podría cambiarlo todo. Con un gesto temeroso, extendió la mano hacia el destello. En ese instante, la figura replicó su acción, convirtiéndose en un eco distorsionado de sus movimientos. Valentina se detuvo, observando cómo la sombra de la figura se proyectaba sobre la pared, una representación de sus temores más profundos. «Si me tocas, nunca volverás a ver la luz», prometió la figura. De pronto, la habitación comenzó a resonar con una cacofonía de gritos. Las paredes temblaban, como si la casa misma estuviera respirando, absorbiendo cada partícula de miedo que Valentina emanaba. Fue entonces que recordó a Ana, su risa en el parque, sus ojos brillantes bajo el sol. La imagen de su pequeña la ancló, dándole una chispa de coraje en aquel abismo de horror. «Ana, estoy aquí», gritó. La voz de su hija, ahora más cercana, se fundió con la suya, y en ese momento se formó un hilo de conexión entre ellas. La figura pareció titubear, como si el contacto con su madre quebrantara su dominio. «Deja de jugar con ella», exigió Valentina, apretando los dientes mientras el miedo se convertía en furia. Aquello que alguna vez había sido la imagen de su hija comenzó a desvanecerse, aunque la risa siniestra intentaba llenarse de eco a su alrededor, pero el poder de la oscuridad era fuerte. Con un estallido de luz, una sombra oscura se movió hacia Valentina, atrapándola, arrastrándola en un torbellino de caos. «Todo tiene un costo», rugió la casa, y cada palabra era un grito de agonía que ascendía desde las profundidades, inspirando con una fuerza renovada. Valentina luchó contra la presión. «¿Qué costo?», preguntó, con la voz quebrada pero desafiante. El silencio que siguió fue aterrador, y la figura se detuvo, revelando algo más que un simple rostro tenebroso. El frío se volvió glacial, y la habitación se llenó de una oscuridad palpable que prometía revelaciones. De repente, un destello de luz blanca explotó en medio del caos, brindando una visión momentánea de lo que había detrás de aquella sombra siniestra. Valentina se quedó sin aliento. Aquello que vio hizo que su corazón se detuviera. En el fondo de la oscuridad, se encontraban imágenes capturadas del pasado que lloraban por ser liberadas. Recuerdos que no conocía, secretos ocultos que desnudaban su alma. «¿Qué has hecho?», murmuró, mientras la figura se retorcía, la risa ahora transformada en un lamento desgarrador. Había iluminación, pero también la sombra del terrible descubrimiento, y de ello dependía su futuro. «¿Estás lista para los secretos que esta oscuridad guarda?», susurró una voz a sus espaldas, provocando un escalofrío que recorrió su columna. Valentina sintió que el peso de la decisión caía sobre ella, y la auténtica pesadilla apenas empezaba a revelarse, dejando la pregunta flotando en el aire. ¿Realmente estaba preparada para enfrentar aquello que temía? Todo cambió, y el terror continuó acechando. La luz brilló intensamente, como si un rayo hubiera atravesado la habitación, desgarrando la cortina de oscuridad que la envolvía. Los ecos de la risa se desvanecieron, dejando un silencio sepulcral que apretó el pecho de Valentina. La figura grotesca, que alguna vez se había presentado como su hija, se desvaneció momentáneamente, dejando tras de sí un vacío inquietante. Era una sombra temible, un eco de lo que había sido. «¿Qué secretos?», Valentina murmuró, temiendo la respuesta. Su mente corría a 1000 por hora, cada latido un recordatorio de lo que estaba en juego. La casa parecía observarla, ardiendo con energía oscura, alimentándose de su miedo y confusión. De pronto, el destello desapareció y todo se sumergió en una penumbra aún más profunda. Valentina sintió que la temperatura caía rápidamente, un frío que le calaba hasta los huesos. Premonitorias imágenes de Máximo, su esposo, llegaron a su mente, las discusiones, los desengaños. ¿Acaso eso también formaba parte de la conexión? «Valentina». Una voz familiar resonó en la oscuridad, llamando su nombre con desesperación. Era Ana, su Ana. La conexión ardía entre ellas como un fuego indomable. «Estoy aquí, mamá». «No dejes que te atrapen». Valentina se dejó llevar por la súbita esperanza. «¿Dónde estás, cariño?». Su voz temblaba, el deseo de encontrar a su hija opacaba todo lo demás. El oscuro rincón en el que había visto a Ana comenzó a tomar forma. A través de las sombras, se podía ver un altar.
En él, fotografías mojadas y viejas se mezclaban con objetos insignificantes y trozos de papel rasgado, formando un collaje macabro, recuerdos atrapados, gritos de un pasado olvidado. «No te acerques», gritó una voz desconocida, paralizándola en su lugar. Mientras las imágenes se difumbraban, algo en el altar cobró vida, una muñeca rota, con cabello enmarañado, miraba a Valentina con ojos vacíos que parecían ver más allá de lo físico. Instintivamente, se giró, pero la figura de su hija apareció delante de ella, cada vez más real y aterradora. «¿Todo lo que veo es verdad? ¿Es tuyo?», murmuró, sintiendo que el dolor la atravesaba como una espada afilada. Ana sonrió con tristeza, y cuando lo hizo, Valentina sintió que algo dentro de ella se rompía. «No soy solo yo, mami. Soy todo lo que somos. Todo lo que hemos escondido no. No, no puedo». Valentina lloró, retrocediendo mientras la habitación comenzaba a girar de nuevo. La casa se estremecía, y el eco de los secretos parecía brotar de las paredes, envolviéndola. Con cada segundo, el terror crecía, y la fragilidad de su propia realidad comenzó a resquebrajarse. «Enfréntalos, valiente. Acepta el dolor», resonó la voz que había escuchado antes, como un susurro lacerante que atravesaba el aire gélido. Las paredes parecían cobrar vida y las sombras se alzaron, cercándola. «Ana», gritó Valentina, pero la figura de su hija se disolvió en una niebla negra que la tragó, desvaneciéndose bajo un aluvión de lágrimas. La desesperación se apoderó de Valentina, hecha prisión de su propio miedo. El altar brilló, revelando un objeto entre las sombras. Su mano, impulsada por un instinto desgarrador, alcanzó lo que parecía ser un viejo collar. Se sintió atraída hacia él, incapaz de resistir, sabiendo que contenía respuestas que deberían mantenerse ocultas. «Si indagas más, perderás todo lo que amas», le advirtió la voz nuevamente, ahora un grito ruidoso que resonó en su mente. Valentina sintió como el tiempo se detenía, y un grito de advertencia se apagó en su garganta mientras lo levantaba. Las luces temblaron y la casa dio tremores. Ella ya no estaba segura de qué sombra era más real, su hija o aquella criatura que había adoptado su forma. Una encrucijada se formó ante ella, aceptar el oscuro secreto o luchar contra la tormenta que amenazaba con devorarla. El dilema era claro, pero su corazón exigió una respuesta. Cuando Valentina se inclinó hacia el collar, una visión la inundó, rostros que conocía, risas tragadas por lágrimas, pérdidas que la habían quebrado. Entonces, la oscuridad empezó a girar a su alrededor más frenético, como un remolino. «¿Estás dispuesta a pagar el precio?», inquirió la voz siniestra, burlesca, como un eco de sus peores miedos. La casa rugía, con el collar en la mano. Valentina lamentó una verdad terrible, no sabía que perderlo todo era parte del precio. Un último grito desgarrador resonó en la penumbra, y al instante, lo que había sido su hogar comenzó a desplomarse sobre su cabeza, dejando solo un abismo abierto que la esperaba. ¿Qué secreto aguardaba en las profundidades de la oscuridad? Valentina sintió que el aire le faltaba, como si aquel abismo hubiera absorbido todo lo que era. Su cuerpo se paralizó ante la inminente caída, un frío intenso recorriendo su espina dorsal. La oscuridad se volvió más densa, engullendo su ser. Sin embargo, en medio de ese vacío aterrador, un destello de luz se encendió en su mente, la imagen de Ana, sonriendo, un puente a la esperanza en el horror. Mientras el suelo se desvanecía, un tirón la sacó de su letargo. La voz de Ana resonó nuevamente, un eco en su corazón. «Mamá, no dudes. Busca la verdad, la respuesta está en ti». Sin pensarlo, dejó que su instinto la guiara y se lanzó hacia el collar, aferrándolo con desesperación. Al instante, el mundo a su alrededor cobró vida. Las sombras retrocedieron con un grito, y la casa fue sacudida por un estrépito como si le doliera la intrusión. Imágenes fugaces brotaron del collar, recuerdos, risas, lágrimas, todo un mosaico de lo que había perdido. Sus manos temblaban, y el grip del collar la conectaba a un tiempo y un lugar donde la risa de su hija aún resonaba. De pronto, las paredes comenzaron a murmurar, y los objetos inanimados en la habitación cobraron voz. Entre susurros, cuentos de sus antepasados se filtraron, revelando secretos ocultos, viejas traiciones y pactos olvidados. «Esto no es solo tu dolor, Valentina. Tus ancestros también sufrieron», decía una sombra que emergía del fondo de su conciencia, transformándose en una figura que parecía familiar. «¿Quién eres?», preguntó, confundida, mientras la figura se delineaba más nítidamente.
Las líneas de su rostro la eran tan conocidas, era su abuela, a quien había perdido de niña. Soy quien ha llevado el peso de los secretos. Y ahora tú, debes enfrentarlos. La figura se acercó, sus ojos estaban llenos de tristeza y conocimiento. El collar que sostienes es un vínculo, no solo contigo, sino con las almas de nuestra familia. Las sombras que acechan están aquí por lo que hemos ocultado. Valentina se sintió atrapada entre el miedo y la atracción hacia esa reveladora relación familiar. ¿Qué tengo que hacer? La voz de Valentina temblaba, su corazón latía con fuerza. Esa es la pregunta que nunca se había atrevido a hacer. Debes recordar, Valentina. Cada dolor, cada pérdida, cada secreto. Solo así podrás liberar a Ana y a nosotros, dijo la figura de su abuela, extendiendo su mano como si le ofreciera un camino. Las luces parpadearon, brillando con un nuevo fervor, y el frío comenzó a disiparse. Valentina se sintió invadida por imágenes potentes, la noche en que su padre se marchó, las lágrimas de su madre, las historias de terror en la oscuridad, de seres que acechan a quienes esconden la verdad. Todas esas memorias se apilaron dentro de ella como ladrillos, construyendo el camino hacia su liberación. ¿Y si no puedo?, inquirió, con un nudo en la garganta. ¿Y si pierdo a todos? La sombra de su abuela sonrió con compasión. Perder es parte de la vida. Los secretos son los que realmente matan. Es tiempo de romper el ciclo. Tu valentía nos unirá, Valentina. Con cada palabra, Valentina sintió el collar pulsar con energía. Se dio cuenta de que el sacrificio no era solo para ella, sino para liberar a su familia de la prisión de la ignorancia. En ese instante crítico, un nuevo eco se elevó en su mente, las advertencias, el desánimo, todo lo que había sostenido en su corazón. Sin embargo, cuando se preparó para enfrentar su verdad personal, los ecos de la casa estallaron en un clamor ensordecedor. Las sombras se agitaron, como si la blandeza de su determinación las despojara de su poder. Pequeñas figuras emergieron de la oscuridad, rostros desencajados que la miraban con ansias, como si esperaran que ella se uniera a su grito de desesperación. Valentina, corre. La voz de Ana la atravesó, aguda y aterradora. La figura de su hija empezó a materializarse en la bruma, pero a medida que se acercaba, la oscuridad se abalanzaba hacia ella, tratando de atraparla antes de que pudiera llegar. ¿Sería suficiente recordar? ¿Podría batallar contra el pasado y salvar a Ana de las garras de un horror insaciable? Cada paso que Valentina daba hacia sus recuerdos era un paso más cerca de la verdad, pero el colapso de la casa y la venganza de lo oculto no se detendrían. Valentina miró el collar un instante más, sintiendo que su poder era una espada de doble filo. La verdad duele, pero tal vez la mentira sea el verdadero horror, pensó mientras enfrentaba las figuras sombrías. Fue en ese momento que comprendió la verdadera naturaleza de su batalla. Con el corazón en la mano, dio un paso adelante, lista para reclamar su destino, pero justo entonces, una sombra se abalanzó sobre ella. ¿Lograría Valentina enfrentarse a su horror y rescatar a su hija? La oscuridad la abría con garras heladas, listas para devorarla. El collar brilló un instante más, y luego, todo quedó en silencio. El tiempo se detuvo en aquel instante helado, y Valentina sintió que la oscuridad se cerraba a su alrededor como un abrazo mortal. La figura que la asediaba no era otra cosa que la acumulación de sus miedos, de sus secretos nunca revelados, una manifestación tangible de todo lo que había intentado ignorar. La sombra se acercó, y su forma se fue definiendo, era un oscuro retrato de dolor, la mezcla de sus antepasados que jamás lograron hallar la paz. «Valentina». La voz de Ana resonó nuevamente, un grito lleno de sufrimiento. La niña se convirtió en un faro, pidiendo ayuda, pero la sombra, ahora omnipresente, giró lentamente hacia ella, convirtiéndose en un monstruo voraz que absorbía la luz. «No. Déjala». Valentina gritó, sintiendo como un torrente de poder la invadía. De pronto, la habitación empezó a transformarse, no solo en su hogar familiar, sino en un campo de batalla. Recuerdos perdidos emergieron con fuerza, risas infantiles, noches de cuentos de terror y llantos silenciosos. Cada memoria latente la empujaba a un estado de cólera y amor. «No más», bramó, su voz resonando en la casa. El collar pulsaba intensamente en su pecho, como si fuera el corazón palpitante de su linaje. «Recuerda, Valentina. Recuerda quién eres», susurró la figura de su abuela, su voz etérea llenando el aire con nostalgia.
Estridencias y ecos colisionaban, y las sombras se distorsionaban, retorciéndose en una danza de desgracia. Las luces seguían parpadeando, y Valentina, en un acto de pura desesperación, alzó el collar hacia el monstruo. Al instante, un brillo dorado surgió del collar, proyectando una luz intensa que atravesó la oscuridad. Las sombras se retiraron, gritando y aullando, como si la verdad que emanaba del collar les causara intenso dolor. La verdad no puede ser enterrada, murmuró, recordando las palabras de su abuela. Las paredes temblaron y comenzaron a agrietarse, viejas historias de traiciones y amores prohibidos cobraban vida delante de sus ojos. No soy solo yo, se dijo a sí misma, comprendiendo que el sufrimiento de su familia estaba entrelazado con el suyo. Valentina cerró los ojos y dejó que el torrente de emociones fluyera. Imágenes de su pasado se entrelazaron, cada instante revelando una verdad que ella había prohibido, el enojo hacia su padre por marcharse, el duelo no resuelto, la ansiedad que había casi arrastrado a Ana. Todo era parte de un rompecabezas cabalgante de dolor. Las sombras rugieron, más fuertes ahora que nunca, pero en vez de alejarla, su oclocracia le daba alas. «Voy a romper el ciclo», gritó, la energía surgiendo de su ser y convirtiéndose en palabras de liberación. «Ya no más». El collar estalló en un resplandor mientras el eco de su voz reverberaba en las paredes. La figura oscura gritó, su forma retorciéndose, llorando desesperadamente, pero Valentina no iba a ceder ante el terror. En cada palabra que pronunciaba, fuego y luz se encarnaban. Cada secreto revelado se convertía en un ladrillo que construía su fortaleza, y así, un pensamiento la golpeó: si se revelan los secretos, se rompen las cadenas. En ese momento crucial, la sombra se detuvo. Valentina sintió que, aunque todas las sombras del pasado querían devorarla, la luz interior que había despertado era más poderosa. «¿Quién tiene miedo ahora?», preguntó, desafiando a las almas que la rodeaban, pero antes de que pudiera avanzar, la casa retumbó de manera violenta. Un estruendo sordo reverberó, y de la nada, una grieta se abrió, una boca oscura que vomitaba sombras. Detrás de ella, la figura de Ana se desvanecía lentamente, como si la apartaran. «Mamá, no te vayas», gritó, al borde de la desesperación, mientras la oscuridad acechaba como un depredador. La pregunta flotó en el aire: ¿podría Valentina enfrentarse a ese abismo de horror y salvar a su hija, o se vería arrastrada hacia la oscuridad, repitiendo el ciclo de sufrimiento? La grieta se hacía más profunda, más tentadora. Con su corazón palpitante, Valentina dio un paso hacia la sombra. Ese último susurro de luz la llamaba, pero también la oscuridad. El destino de ambas pendía de un hilo. El collar brilló una última vez en su pecho. ¿Sería suficiente la verdad? La contienda entre la luz y la oscuridad apenas comenzaba. La grieta ante Valentina se abría como un abismo, una invitación cruel a la perdición. Las sombras danzaban, susurrando promesas de olvido y desesperación. Ana, al borde de la desintegración, extendía su mano, su rostro una mezcla de terror y súplica. «Mamá». Esa palabra resonó como un eco de cada angustia que Valentina había acumulado. La osadía de enfrentar sus miedos parecía una locura en comparación con la desesperación por salvar a su hija. En ese instante, la habitación se convirtió en un laberinto de recuerdos. Un lamento de almas atrapadas radiaba de las grietas, el aire se volvía espeso y pesado. «No te vayas». Valentina sintió un ardor en el pecho, la energía del collar pulsando con fuerza, empujándola hacia adelante. Una luz efímera cargada de mensajes ancestrales la invitaba a descubrir la verdad, aun cuando la sombra al fondo rugía como un animal herido. El collar se había vuelto una ancla, un lazo entre su esencia y la fuerza oscura que amenazaba con devorarlas. Un paso incierto. Luego otro. La oscuridad parecía palpitar, hinchándose de furia. Valentina cerró los ojos y respiró hondo, dejando que el temor la embargara. «Recuerda. Literalmente cada secreto escondido debe ver la luz», murmuró, sintiendo como una oleada de valor emergía desde lo más profundo. «Te enfrentaré», gritó, abriendo los ojos, desafiando la sombra a salir. La grieta se expandió, y la sombra tomó forma física, un tejido de dolor y sufrimiento que palpitaba con rencor. Valentina recordó historias, luchas en el pasado familiar, victoria y tragedia. La sombra era la culmen de todo lo que su estirpe había soportado. «Valentina. Valentina». Las voces del pasado, abuelas, tías y hermanas, se entrelazaban, creando una sinfonía aterradora que pulsaba en su mente. Eran gritos de dolor, sí,
pero también de advertencia. La verdad narrada a través de los siglos retumbaba en su interior. No dejes que ellos ganen. Con un grito desgarrador, lanzó el collar hacia la grieta, el metal dorado brillando en la oscuridad. La luz se dispersó, como un torrente de esperanza enfrentándose a la marea negra. Un estallido sonó, y la sombra se retorció, convulsionando en un espectáculo que desafió toda lógica. Valentina sintió el aliento agitado de la penumbra lanzando un vórtice de terror hacia ella. No pueden atraparme, alzó su voz. La luz del collar la rodeaba, y por un momento, pudo ver fragmentos de la historia, cada trauma, cada pecado familiar. Eran cadenas, sí, pero eran también parte de su legado. Ella era más que un solo miedo, era una colección de verdades y secretos que la vida le había legado. Los ladridos de la oscuridad empezaron a disiparse cuando Valentina se adentró en la grieta con nervios de acero. Las sombras parecían rehuirla, pero el dolor de Ana aún la mantenía cautiva. Te encontraré, querida, pensó, convenciéndose de que el amor siempre podría romper las ataduras. Las paredes temblaban, su voz resonaba, cargada de intensidad. La verdad me hará libre. Con cada paso, la oscuridad retrocedía, y Valentina se sentía más fuerte, más determinada, cada vez más cerca de su objetivo. Sin embargo, a medida que avanzaba, una mano fría, una presión glacial rodeó su brazo. No te vayas, Valentina, susurró la sombra, una voz familiar que retumbó en su mente como un eco. No romperás el ciclo. Mientras la grieta la engullía, Valentina miró hacia atrás una última vez a Ana, cuya imagen se desvanecía en la oscuridad. La angustia la abrumó, pero el resplandor dorado del collar en su pecho le dio fuerza. ¿Estás segura de que es lo que quieres?, la sombra insistió, un dulzor en su voz que imbuía una inquietud, pero Valentina no se dejaría llevar por las mentiras. Con un grito de determinación, se adentró más profundo, un paso tras otro, enfrentándose no solo a su propia oscuridad, sino también a la que había acechado a su familia por generaciones. La grieta cerrándose tras ella susurró. ¿Ha sido este un salto a la salvación o solo una caída hacia otra pesadilla? El destino de ambas, madre e hija, pendía en el aire. La oscuridad estaba lista para recibirlas. La pregunta era, ¿podrían el amor y la verdad resistir lo inevitable? El eco del grito de Valentina resonó en la oscuridad, como un mantra, cada vez más fuerte. Su corazón latía con fuerza, el terror y la determinación mezclándose en un torbellino que parecía no tener fin. Cada paso que daba la acercaba más a un centro nebuloso, donde el silencio era espeso y la luz del collar palpitaba como un faro en medio de la tormenta. Las sombras a su alrededor crujían como viejas maderas en una casa abandonada, reverberando los lamentos de quienes habían sido atrapados en el abismo. Estás sola, decía la sombra, su voz un murmullo seductor. Mira a tu alrededor, Valentina. ¿Qué puedes hacer sin las fuerzas del miedo? Un estremecimiento recorrió su cuerpo, sabía que cada palabra de la sombra estaba diseñada para deshacer su voluntad. Pero era ese miedo el que la había traído hasta aquí y también era el aliento del amor. Anne. La imagen de su hija la empujaba hacia adelante, hacia la verdad que se escondía en las profundidades. Finalmente, se encontró en un amplio espacio, una caverna iluminada de manera irregular por luces parpadeantes que parecían danzar, una escena de sueños rotos. Las paredes, cubiertas con inscripciones borrosas, reflejaban las historias de su linaje, fragmentos de artículos perdidos y desgracias infinitas. Allí, los rostros de sus ancestros se manifestaban en la penumbra, sus ojos llenos de sufrimiento, y sus murmullos fusionándose en una sinfonía de arrepentimiento. No temas, Valentina, decían con voces apagadas. A lo largo de los años hemos sido engañadas. Cállense, gritó Valentina, apretando los dientes. No voy a ser presa de este ciclo. La sombra, amplificándose, se retorció con frustración. Tú no puedes detenerlo, Valentina. El miedo es más poderoso que el amor. Siempre lo ha sido. Este legado de sufrimiento no se puede romper. En ese momento, se dio cuenta de que estaba en la antesala de una elección crítica. Las imágenes de generaciones anteriores atravesaban su mente. Se vio a sí misma con un collar igual, atrapada en la desesperación, derramando lágrimas que alimentaban la oscuridad. La pregunta la atormentaba, ¿quién rompería realmente el ciclo? Surazo dimanante rompió el hechizo. ¿Qué estás dispuesta a perder para salvarte a ti misma y a tu hija? La voz se hizo eco en cada rincón de la caverna, una melodía siniestra que prometía a Valentina lo que nunca pudo tener. No me lo digas. No me lo digas.
Se sentía como si la grieta estuviera viva, latiendo con su propia ansia de devorarla. La habitación se encogía, y más sombras parecían surgir de las paredes, cada una un nodo de odio y desamparo. Son solo ilusiones, repetía para sí, aferrándose al collar, al amor, a la chispa que había encendido su valentía. Cerró los ojos y fue aplastada por una nueva ola de realidad. La cara de Ana, sus ojos llenos de esperanza, influyeron en su determinación. La sombra se acercó, compartiendo su fría oscuridad, y con un ataque desesperado, trató de envolver a Valentina. «Serás parte de nosotros, te necesitamos». «No», exclamó, abriendo los ojos y levantando el collar en el aire. La luz brotó de él, poderosa y brillante como un amanecer, iluminando cada rincón de la oscuridad con un fulgor que hizo temblar al mismo abismo. «Soy más que tú. Soy la esperanza de una nueva generación». Las sombras se alzaban a su alrededor, gritando, empujándola a rendirse. Pero Valentina sintió que algo dentro de ella se agigantaba, un poder ancestral que la obligaba a enfrentar incluso a la sombra más oscura. Con un brío feroz, dejó escapar un grito que resonó en todo el lugar. «Yo elijo la verdad. Elijo la libertad». El destello del collar se rompió, y un estruendo hizo vibrar la caverna. Los ecos de agonía y duelo cubrieron sus oídos, pero ella se mantuvo firme. El amor no podía sucumbir al horror. Sin embargo, antes de que pudiera sentir el alivio del triunfo, el suelo bajo sus pies tembló. Un profundo rugido llegó desde la oscuridad más distante. Un nuevo horror estaba sobre ella, algo mucho más antiguo y poderoso que las sombras que había enfrentado. «Has hecho lo mismo que las demás», susurró la sombra, su voz ahora un lamento. «Te adentraste en su trampa». La luz comenzó a flaquear mientras la caverna se colapsaba, y como en un sueño roto, una nueva figura emergió de las sombras, la verdadera madre de Valentina. «¿Valentina? ¿Qué has hecho?», murmuró, y el terror llenó los ojos de Valentina. «Mamá», gritaría una vez más, mientras el abismo amenazaba con devorar todo lo que conocía. ¿Acaso había liberado a su madre, o lo había empeorado todo? La pregunta quedó flotando en el aire tenso, como un eco que se desvanecería en la oscuridad. La batalla apenas comenzaba. La habitación temblaba mientras las sombras giraban, un caos de luces y oscuridad que luchaba por dominar. Valentina, con el collar en la mano y el corazón latiendo como un tambor, miró fijamente a la figura que había emergido de la penumbra. Su madre. Se parecía a ella, pero con un profundo cansancio reflejado en su rostro, como si años de sufrimiento hubieran dejado una marca indeleble. «¿Mamá? ¿Eres tú?». Valentina sintió la esperanza brotar, una chispa iluminando el oscuro abismo que la rodeaba. Pero, a la vez, el miedo la abrazaba. Valentina, la voz de su madre era un eco de su propia angustia, un lamento que traspasaba la oscuridad. «No entiendes lo que has hecho. Has abierto la puerta y ellos vendrán». Las sombras se agitaron, y como en un ritual macabro, comenzaron a murmurar. Valentina pudo sentirlo, la amenaza pulsando en cada rincón, como un depredador en espera. «No puedo dejar que esto termine así», gritó, su voz retumbando en las paredes. «¿Quiénes son ellos?». Cada palabra colisionaba en su mente, pero el tiempo apremiaba. La figura de su madre retrocedió, y la desesperación invadió a Valentina. «Has liberado secretos que debieron haber permanecido ocultos. La oscuridad se alimenta de ellos, y ahora busca venganza». Era un monólogo sombrío, una advertencia que resonaba con la gravedad del pasado. «No, no dejaré que me controlen. Entiendo el precio ahora. He visto lo que hizo la oscuridad y no volveré a dejar que me atrape». Valentina se sintió fuerte, aunque su interior temblaba. Se acercó a la figura familiar, a su madre, buscando la conexión que se había perdido por tanto tiempo. «Ana», gritó, su voz resonando en la cavernosa sala, el recuerdo de su hija era la llama que colmaba su pecho. La visión de la pequeña sonriendo, jugando, le permitió encontrar la fuerza que creía perdida. «Deja que todo caiga, hija». «Es la única manera», dijo su madre, su voz cargada de tristeza. «Nunca». Valentina replicó, desafiando su propio miedo. Era momento de romper la cadena. La luz del collar brillaba con mayor intensidad, y la habitación respondió a su ardor. Las sombras se arremolinaban como si sintieran el cambio inminente. «Si te atreves a desatar esto», advirtió su madre, «perderás a todos los que amas». «No voy a perderlos».
Nunca más. Así, en medio del colapso emocional, se dio cuenta de que el verdadero horror no era la oscuridad, sino el temor al abandono, al dolor acumulado de generaciones. Afrontaré esto, no solo por mí, sino por Ana y por ti. La verdad es mi camino. Con un último grito, levantó el collar hacia la oscuridad, y el brillo emanó con un resplandor dorado que desdibujó las sombras. Hoy, rompo el ciclo. La luz envolvió a la figura de su madre, reflejando los recuerdos, las risas pasadas y el amor que habían compartido. Mientras la oscuridad rugía, la luz desgarró la penumbra en 1000 pedazos, cada destello liberando gritos y lamentos atrapados en el vacío. Las sombras se retorcían, tratando de recuperar lo que una vez habían poseído, pero Valentina se mantenía firme, cada día alzándose más arriba del abismo. La figura de su madre desapareció, pero no antes de sonreír por última vez, una sonrisa que parecía ofrecer la paz que había buscado durante tanto tiempo. Por primera vez, Valentina sintió el calor de un abrazo en su pecho. Ana, voy a encontrarte. Posando el collar sobre su corazón, sintió la herencia de amor familiar fluir por ella. Las sombras se dispersaron mientras el brillo iluminaba cada rincón, el monstruo dentro de ella finalmente liberado. Valentina había enfrentado su terror y, de alguna manera, había encontrado el camino hacia la redención y la luz, un nuevo comienzo. Se sintió ligera. Había roto el ciclo y, en ese momento, vio una silueta familiar salir de la penumbra. Mamá. La risa infantil que tanto había echado de menos reverberó en sus oídos. Sin pensar, corrió hacia el abrazo de su hija, a quien había creído perdida. No hay más sombras, cariño. Estamos juntas. Valentina sintió un estremecimiento mientras las paredes cedían y la casa se transformaba en un hogar de nuevo. La risa de Ana era su estrella guía, y juntas caminaron hacia la luz. Todo había terminado o tal vez, apenas comenzaba. Recuerda, es el momento crucial. Necesitas suscribirte ahora mismo. No te pierdas las historias que vienen y suscríbete para ser parte de esta comunidad. Dale al botón de like ahora mismo para ayudar a alimentar el algoritmo. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tu reacción y teorías sobre este final. Compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Tu apoyo es lo que mantiene viva esta historia. Hazlo ahora.